El 11 de septiembre fuimos asolados por una catástrofe con precedentes. Sí, con precedentes. Y no fue una calamidad natural, sino atrocidad mediante la mano del hombre. Atentado contra el corazón y centro neurálgico del supuesto país más poderoso del mundo. El Imperio Supremo. ¿Pero fue uno o varios atentados? Echemos la vista atrás. Recuerdo asistir atónito a las imágenes en directo de los telediarios, tras sesiones psicotrópicas, creyendo que la droga jugaba con mi percepción de la realidad una vez más, que estaba contemplando una película. Hablaban de accidente, hasta que un segundo avión se incrustó en la segunda torre gemela y el mundo, en pasmo, adiós. La sorpresa fue sustituida por solidaridad, por rabia, por asunción, por miedo. Y una vez pasadas esas horrendas primeras fechas de humo y muerte, las preguntas emergieron a la luz cual polillas de mar. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿En qué forma? ¿Por qué? Las teorías, sepultadas en el pretérito de mejores tiempos para ellas como Kennedy, o malgastadas en terraplanismos, retornaron a los corrillos de todo tipo: posición, poder, imaginación desaforada. Por supuesto, hubo una explicación. Culpables, venganza. Porque también se ofendió al Pentágono, otro núcleo vital de los EEUU, y quizá algún sitio más. ¿En verdad creemos o queremos creer esta versión oficial? Dos aviones pueden entrar con gracilidad en el espacio aéreo americano sin dar señales y estrellarse cual filo hino enhebrado en la aguja. ¿Qué factores tuvieron participación? ¿Qué falló? ¿Quién lo sabía de antemano? ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo orquestó? ¿Qué fuerzas estuvieron implicadas? ¿Cuáles fueron los costes, los sacrificios y las vidas humanas puestas en vilo? ¿Quién se benefició y quién se perjudicó? ¿Hubo componentes extraños, extraterrestres, en la ecuación? ¿Por qué y por qué y por qué? En ese momento, lugar, forma y fondo. ¿Por qué? Habrá cientos de preguntas sin respuesta perenne, y no daremos gran pábulo a las conspiranoias, pero sí albergamos curiosidad extrema, por este y otros casos de aviación, misterios irresolutos. Para ello, contamos con el experto, piloto y comandante, con más de 40 años y 27.000 horas de vuelo, perito de accidentes aéreos del COPAC y titulado universitario en la investigación de accidentes e incidentes de aeronaves, y quien ya nos acompañó en el apasionante viaje para descubrir lo que le pasó al vuelo Malaysia 370MH, Juan Reyes. Juan, bienvenido. Hola, buenas noches, oyentes. Buenas noches, Román, Lorena, perdón, Román y JD. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, con Juan nos centraremos, entre muchísimas otras cosas, en logística del acto terrorista gracias a su experticia, en cómo se hicieron, cómo entraron, qué proceso de aprendizaje tuvieron para acertar de pleno con los objetivos. Porque todo el asunto huele raro, a secretos, a cosas incontables, a barrer bajo la alfombra global para mantenernos en el ocultismo. Nos acompañan también, por supuesto, el detective de las letras y voz en mayúsculas del monolito, J.D. Martín. J.D., buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? La superventa así prolífica autora Lorena Escobar, mujer de múltiples talentos. Buenas tardes, chicos. Y por supuesto nos vigila, aunque no esté presente, el amado y temido líder, el infausto escritor José Luis Pascual, al que saludamos desde aquí. Y el desquiciado que les habla es Román. Bien, pasamos a los hechos y arrancaremos en el debate con participación libre, con exposición. 4 aviones comerciales que viajaban desde el noreste de Estados Unidos a Los Ángeles y San Francisco fueron secuestrados en pleno vuelo por 19 terroristas de Al-Qaeda, organizados en 3 grupos de 5 secuestradores y un grupo de 4. Cada grupo tenía un secuestrador que había recibido entrenamiento de vuelo y se hizo cargo del control de la aeronave. Su objetivo explícito era estrellar cada avión contra un edificio prominente, causando bajas masivas y destrucción parcial o completa de los edificios atacados.
Vamos a dejar un poco las secuencias porque me interesa saber un poco primero la percepción que estuvisteis en directo de esta calamidad y los primeros aportes. Y, por supuesto, empezar contigo, Juan, sobre todo desde esa visión, como ya te digo, no solo de la percepción, porque me imagino que el contagio encima por tener compañeros pilotos en esos vuelos y por verse tan expuestos a unas situaciones tan desagradables, pues tuvo que afectarte a título personal. Sí, Román. Este fue muy fuerte, es un caso muy complicado, es un caso un poco reservado, no se puede hablar mucho aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, y a todos nos han puesto los pelos de punta, porque la verdad, como bien has dicho tú, no sabemos exactamente ni cuál es el fondo de la cuestión, ¿no? Porque hay muchas cosas aquí que hay que analizar, que hay que ver. Vamos a ver. Pregunta, chico, ¿cómo comparto pantalla que no veo lo de compartir? Dime. JD. ¿Cómo compartes pantalla? Compartir. ¿Puedo o no? Sí, no sé, creo que sí. Compartirla para que se vea, para que lo vea la gente. Para que vea la gente los documentos que voy a sacar. Tendría que tener yo los archivos. Eso, Ostras, claro. mal asunto. Para presentar como diapositiva. Pero no, y no lo puedo compartir yo la pantalla. A lo mejor poniéndolo en el chat privado los podrías tú compartir, JD. Si son documentos que tienes en papel, pues... Pues tengo, es un vídeo, es dos vídeos cortos, pero es un par de vídeos y un par de documentos. Y es que si no... Si los pueden mandar por correo a JD y a Lorena, los ponemos en directo. Que los tenga acceso a JD a ellos para meterlos directamente en el programa. Vale, Y pasarme, ok, los exponemos. pásame el correo, Lorena. Te lo escribo por WhatsApp, Juan. Sí, ¿vale? correcto, y te lo estoy mandando ya. Mientras tanto, si quieres, ahora continuamos. Si quieres, Román, puedes ir. Es que normalmente yo tengo una pestaña aquí que dice compartir, pero ahora no la veo. Ya, no te preocupes, estamos en... Son las cosas del directo. Vale, Lorena, JD, un poco unas primeras impresiones antes de que Juan nos aporte las primeras evidencias también, siendo reiterativo. Dale. Bueno, pues a mí la cosa, claro, me pilló 20añero, me pillaría seguramente yendo al bar. Y la primera impresión fue que era el inicio de la Tercera Guerra Mundial. En ningún momento me pareció un accidente. Quiero decir, cuando el primer choque del primer avión contra la Torre Norte, había muchos comentarios de qué accidente, qué ha pasado, qué extraño. Y no sé, me parecía que era un accidente imposible. Demasiado extraño como accidente. Y el día se desarrolló entre muchos rumores con todos, claro, pendientes de lo que estaba ocurriendo, pero sin ser conscientes. También, a mí la idea de que hubiese tantísima gente en las torres me parecía increíble. Entonces, no teníamos idea de la dimensión de lo que estaba pasando. Pues sí. ¿Lorena? Es que para mí fue la percepción de que algo iba a cambiar para siempre. O sea, para mí el sentimiento fue inmediato. O sea, después de esto va a cambiar absolutamente todo. O sea, fue la primera vez que tuve plena conciencia de que un acto iba a cambiar el mundo entero. O sea, clarísimo, clarísimo. Además, tengo la imagen de Matías Prats totalmente anonadado, diciendo ha caído la segunda torre. Y te digo, si ya nadie tiene el control, ya nadie sabe lo que es esto, ni los periodistas, ni los medios de comunicación, nadie sabe lo que está pasando, esto va a marcar un antes y un después en la vida de todo el mundo. A mí también se me vino a la cabeza lo de la Tercera Guerra Mundial, además fue automático, digo, ya está, ya se ha iniciado. Y sobre todo eso, que fue la sensación de indefensión total, o sea, decir, a partir de ahora puede pasar absolutamente cualquier cosa porque es Estados Unidos. Madre mía, es que es Estados Unidos, es que han atacado el corazón de Estados Unidos. Entonces fue una sensación de ya nada va a ser igual. Absolutamente nada. El problema que aquí me está dando es que dice que es muy grande los archivos para cambiar. Te da la opción de compartir por OneDrive. Si te da esa opción, dale, porque lo vas a poder hacer. Por
transfers? Sí, Sí, perfecto. Sí. Vamos a ver, aquí. Yo te lo reenvío, ¿no, JD? Cuando me Sí, llegue. sí, podemos hacerlo. En este A ver momento si echo mucho de menos al jefe. Joder, yo pensaba que esto no, creando un mensaje de correo, pero a ver. Bueno, es que hay A que ver si sale. explicar a la gente que nos ve que JL está de vacaciones y estoy tratando de llevar yo esto, la parte técnica. Y no, Magníficamente, No, magníficamente. lo estás llevando, lo estás llevando. pero bueno, con nuestras limitaciones. Bueno. Pues si puede, si quiere, Román empieza a hablar un poco mientras Juan nos envía eso de las diferentes teorías y tal, ¿no? Sí, No, porque pues, ya os digo que así le hacemos un poco de tiempo para que pueda acompañarlo con la documentación, que siempre es más enriquecedor para la audiencia. Yo, al contrario que vosotros, a mí sí me pilló, era un martes, pero me pilló como si fuese un domingo por la mañana, sin dormir. Fue una sensación de irrealidad absoluta. Creo que fue también el primer momento donde hubo conciencia de globalidad, incluso más allá de Internet, donde se vio que al final todo el mundo estaba unido porque cualquiera podía estar en ese avión y cualquier lugar podía ser atacado de aquella manera. El terrorismo siempre lo veíamos como algo muy local y desde ese momento se convirtió en internacional y cualquier amenaza ya parecía pequeña. Y además tuvimos claro que iban a cambiar todas las reglas del juego, sobre todo a nivel de derechos y de privacidad, que era lo que daba bastante miedo y sigue dando bastante miedo, porque si vemos todo a lo que hemos renunciado desde entonces hasta ahora, la cantidad, para bien o para mal, evidentemente seguro que se han evitado muchos casos, pero habría que saber si no fue algo condicionado. Ya digo que no soy demasiado conspiranoico en este caso, pero a partir de ahí la libertad individual a la hora de los viajes cambió y los países se reservaron sus propios derechos, como era lógico. A título personal, lo único que pensaba era que no cerrasen los bares por la tarde. Sinceramente, estaba muy bien lo de los aviones y tal, pero como yo seguía esa sensación de realidad hasta que no se chocó el segundo con todos los telediarios que ibas cambiando y los periodistas en estado de shock, y además porque realmente yo creo que tuvieron que pasar unos días hasta que tomásemos la conciencia real de la gravedad y lo grande del suceso. Yo recuerdo los atentados de aquí de Madrid con los trenes. A mí me tocó el desagradable tarea de irme a trabajar en tren y en metro esa misma mañana y sin noticias, además. Es decir, sabíamos que había muerto mucha gente, sabíamos que las estaciones estaban llenas de policía, de guardia civil, te cachaban varias veces, no podías llevar mochilas, no podías llevar objetos, pero aún así todavía no se había sentado en el cerebro el hecho de que 3 paradas después o en la estación por donde pasaste ayer o donde estaban tus amigos, habían muerto, creo que fueron 100 y pico, 200 y pico personas. Y por eso digo que fue la primera vez que tuve sensación de globalidad. Sí, además son momentos en los que las propias fuerzas del orden están muy desconcertadas. Entonces, te encuentras con un policía o te encuentras con varios policías y no sabes ni qué reacción van a tener. Igual te ven pinta de sospechoso, Claro. porque están más asustados que tú y no Y sabes muy bien qué mírame. puede pasar. Exactamente. Mírame a mí. Bueno, yo cuando lo de las Torres Gemelas tenía mi melena, ¿eh? O sea, tampoco te creas. Tenía mi pinta de sospechoso. JD, te he pasado el email. A ver si podemos descargar. Vamos a ver si consigo hacerlo sin que se nos vaya esta pantalla. A ver, vamos a ver. Ahí te he mandado lo que es el 11 en las Torres Gemelas y ahora te mando el Germanwings. Vale, pues nada, voy a intentarlo. Me quito el micro y vosotros que yo voy a trastear a ver si consigo ponerlo. Juan, escríbeme la contraseña por email, por WhatsApp. Es que piden contraseña. La contraseña del correo. De los archivos. De los archivos. A ver, no, pero no tiene. A ver si hay uno, sí. Es que hay uno que tiene contraseña, sí, pero es que ese te lo iba a quitar. Ahí lo tiene. Solamente uno que lo tiene, solamente. Va. Y ahora te envío el otro. Título es.
Oye, lo siento porque yo no pensaba esto. No te preocupes. Vamos a ver si podemos ponerlo y si no, pues seguimos. A ver, vamos. Sí, hombre, se va a poder poner con seguridad y certeza. Vamos a ver, aquí te Te pongo aquí la contraseña de los archivos, ¿vale? Es que llevan, yo probé a descargarme el WeTransfer y Solo hay lleva uno que tiene contraseña, nada más. el PowerPoint, sí, Sí, correcto. correcto, ese. Pero ese no hace falta. Vale, pues entonces nada, entonces quitamos. Ese no hace falta, si quieres, aquí. 190. Bueno, mientras tanto, para animar el programa, aparte de los hechos ya supuestos, como veis, tenemos documentación sobrada y acreditada. 4 aviones, los que aterrizaron en Nueva York, los que mal aterrizaron en Nueva York, los que fueron atacando el Pentágono, otro edificio que se hundió, nadie sabe cómo, supuestamente también por un atentado. Voy a lanzar ciertas teorías al aire sobre las que debatiremos luego, más que nada para ir ganándole tiempo al tiempo que nos existe, porque aparte de todos los hechos confirmados que conocemos y que tenemos por cierto, hay otras teorías que están bajo cuerda y no tan bajo cuerda, que están, como por ejemplo que Estados Unidos sabía el atentado y no lo evitó porque precisamente quería cambiar las normas internacionales, que el derrumbe de las Torres Gemelas se produjo por una demolición controlada, el misterio del edificio 7 y por qué se derrumbó, los pilotos que eran demasiado experimentados para una maniobra de ese tipo, que lo que impactó en el Pentágono e incluso en las Torres Gemelas fueron misiles y luego se disfrazaron de aviones. El informe del vuelo 93 de United Airlines, el tema de las llamadas de los aviones, que luego lo revisaremos porque me parece también muy interesante. Otra cuestión que es Bin Laden y las operaciones de falsa bandera, muy relacionadas con lo primero. Se avisó a mucha gente, o por lo menos quieren hacer constar que se avisó a mucha gente, tanto que iba a estar en las Torres Gemelas como que iba a viajar en esos aviones, para que no subiese y para que no acudiese a las citas que tenía pendientes, entre ellos algunos famosos que también podremos revisar después. Y luego tenemos, evidentemente, participación de, como decía, ya no solo de extraterrestres, sino en cumplimiento de predicciones antiguas, porque se puso en base cierta teoría de Nostradamus, que también luego podremos revisar. Pero ahora mismo ya os digo que prefiero dejaros en las manos de Juan, pudiendo jugar ya con los documentos, con esos gráficos, y te cedemos la palabra con total gusto y dispuestos a escuchar, aprender y, por supuesto, debatir. Gracias. ¿Recibiste el otro correo, Lorena? Sí, se lo reenvía también a JH. Perfecto, perfecto. El segundo es el Germanwings. Bien, pues si quieres podemos entonces comenzar o continuar con el Torre Gemela. Sí. Te cuento, ese día yo venía volando de Cancún, estaba entrando en Madrid por los regresos de Cancún, y cuando no sabíamos qué pasaba, todo el jaleo que había en la aproximación en Madrid, demoras impresionantes, bueno, o sea. Y cuando nos enteramos de lo que ocurre, lo que está ocurriendo, y ya te puedes imaginar cómo nos pusimos. Yo la semana anterior, hablo de 7 días, estuve con mi familia arriba en el mirador de las Torres Gemelas, que estuve en Nueva York. Entonces, cada vez que ibas a Nueva York con una visita nueva, digamos, ¿no? Pues entonces era visita obligatoria, subir a las Torres Gemelas, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues mira lo que ha ocurrido y bueno, y está claro que eso no estaba para uno, ¿no? Pero la semana anterior yo estuve ahí arriba. Cuando yo vi eso, no te puedes imaginar cómo me quedé, ¿no? Madre mía. Porque es el impacto es muchísimo mayor porque es prácticamente en primera persona.
Demasiado fuerte fue, sí, sí, correcto. Y entonces ya te puedes imaginar. Pero bueno, aquí analizando un poco el tema, hay cosas que no entiendo. Yo desde luego no quiero hablar mucho porque este es un tema un poco delicado, cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero desde el primer comienzo que los aviones están volando por todos los Estados Unidos, que salen a las 8 de la noche, ahí tienes si quieres, JD, un diagrama que está en el segundo, del primero que te mandé, en el segundo, que pone en fotos y recortes, que pone despegue del avión de Boston. A ver si lo puedes ver. A ver si lo puedes ver. Aniversario, foto del Pentágono. Claro, yo que lo tengo aquí, pero si JD no lo puede poner, no... Ah, no lo puedes poner. Y ya tampoco lo puedo compartir tampoco ahora, JD. Complicado. No, yo creo que no. Bueno, entonces ¿No habría opción, Lorena, habría opción de que te lo bajes en el móvil y enseñes el móvil a la cámara del ordenador? Pues puedo probar. Es el primer correo donde pone fotos y recortes. Voy a probar a hacerlo con el teléfono, pero lo voy a coger, que lo tengo ahí fuera. Esto así no va a poder ser. Así no va a poder ser. O sea, es que no entiendo por qué No te deja compartir, ¿no? por qué razón no puedo compartir, pero bueno, vamos a ver. El tema es que el siguiente. En los Estados Unidos, y eso me ha pasado a mí, de el radar, sobre todo entrando y saliendo de Nueva York, que hay muchísimo tráfico, tanto tráfico que el controlador a veces no puede ni hablar, ¿sabes? Que incluso te dice, señor, a menos que yo se lo pida, no me haga el repack, no me conteste. Cuando un controlador te da una orden, descienda a 3.000 pies, gira a la derecha rumbo 350, mantenga, reduzca velocidad a 250 nudos. Todo eso tienes que repetírselo a él para que él vea que tú has comprendido lo que él te ha dicho. Pero hay veces de tanto tráfico que a él no le da tiempo y te dice, señor, a menos que yo no se lo pida, no me haga repack, no me conteste. Bueno, entonces te da un rumbo y una altura y una velocidad. ¿Cómo es posible que ese avión sale de Boston a las 8:14? De Boston se va, vuela por todo el cielo hacia Nueva York. De Nueva York vuelve a salir otra vez a 8:46 y a las 9:03. Desde las 8:14 a las 9:03 está volando por todo el cielo de los Estados Unidos. Eso es imposible, eso no cabe en cabeza humana, sí. Porque desde que un controlador te da un rumbo, a mí me ocurrió en una ocasión que me pidió un rumbo, pues no recuerdo, el que sea, 230, y yo estaba manteniendo 231, o sea, 1 grado. Y entonces me llama y me dice, señor, yo le he pedido a usted que mantenga 230, no 231. O sea, para que tú veas lo exacto que es. Eso es un trabajo de reloj suizo. ¿Entiendes? O sea, eso es, a mí no le cabe en cabeza humana que los aviones estuvieran volando por todo el cielo de los Estados Unidos y aquí no ha pasado nada. Fíjate, ahí tienes... Sí, porque es evidente que en cuanto se rompe el rumbo, eso falla, se detecta la señal, porque claro, el mapa aéreo está hecho por las miles de líneas que figuran los miles de los aviones y en cuanto rompes el rumbo hay el peligro de colisionar con otros. Hay que decir, tiene que ser milimétrico. Es correcto, y si él te dice que mantenga 230 es porque en 230 no vas a chocar con nadie, ni nadie te va a chocar contigo. Entonces, fíjate, pero de 230 a 231 estamos hablando de 1 grado, ¿sabes? Pues el tío te lo reclama, o sea que no entiendo cuál es la razón. Pero bueno, entonces... ¿Qué medidas, Juan, qué medidas tomaría la torre de control si el avión no quiere corregir el rumbo y volver al rumbo original? Hombre, inmediatamente te manda unos cazas militares a ver qué está pasando, ¿entiendes? Inmediatamente.
inmediatamente. Claro, esa potestad automáticamente ya pasa a lo militar, ¿no? De lo civil. Correcto. Entonces ya los militares son los que toman acción ahí. Entonces ese es el tema, ¿no? Entonces, eso desde ese primer momento no entiendo, ¿no? ¿Sabe? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué más? Lo que dicen es que un piloto privado árabe que estaba haciendo el curso en una escuela de Palm Beach o de no sé dónde y que tenía los manuales en una furgoneta que abandonó en el aeropuerto. Eso es falso, puesto que ningún piloto privado, aunque le des 14 manuales, 50 manuales, si él no ha volado y se ha quemado las pestañas en el simulador, es imposible soltar el automático e ir a por la ventana 175, por decirte algo, ¿no? Entonces, eso es imposible. O sea, eso es mentira, no puede ser. Tienen que ser pilotos profesionales, desde luego, porque para volar sobre el suelo a 800 kilómetros por hora en manual, no lo vuela un piloto privado ni de coña. Creo que puedo mostrar alguno de los archivos que decíais. Tengo la carpeta delante. Vamos Y a yo, ver. he compartido 2 vídeos aquí, JD. Los 2 vídeos los tienes ahí abajo, ¿vale? Que consigo. Vale, eso luego. Sácate primero en fotos y recortes. Vamos a ver si hay fotos y recortes. Hay uno que pone despega avión de Boston, el segundo. Vale, pues lo voy a buscar mientras seguís hablando porque solo se me han descargado una parte. Bueno. Vale, sigo en ello. Vale. Y entonces eso es imposible, ¿no? Eso es imposible, eso es falso. Eso es falso porque son pilotos profesionales, ¿vale? No es un piloto privado. Eso es lo primero. Segundo, lo primero que tenemos que ver es que la economía americana aquí está pasando un mal momento, muy mal momento. Date cuenta que además venía el empuje del euro. El euro iba a ser la moneda mundial, ¿vale? Iba a desplazar al dólar. Si miramos la economía de los Estados Unidos, la deuda externa, que lo tienes ahí en el documento 4, anexo 4, aquí la deuda externa habla de que los Estados Unidos está a la cabeza en el 19 con una deuda de 23.250 billones con B, ¿vale? De deuda encabezando el mundo entero. O sea, hay que hacer algo. La situación está grave, hay que hacer algo, ¿de acuerdo? Está la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, ¿vale? Y por otro lado están los primos ingleses que querían entrar en el euro, ¿vale? Y como ustedes bien saben, nunca entró en el euro, se salió con el famoso Brexit, porque siempre estuvo ahí a la sombra, mandado por sus primos americanos de que no entraran en el euro, porque si la libra, con lo fuerte que estaba, la libra hubiera entrado en el euro en esa época, bueno, o sea, el dólar ya no hubiese existido por la fuerza del euro, ¿entiendes? Pero por requerimiento de su Sí, se hubiese fagocitado como le pasó al resto de monedas del resto de países, evidentemente. Evidentemente, claro. Y entonces los ingleses que siempre se mantuvieron aparte, pero dentro para tener cierto control sobre el tema del euro, ¿entiendes? Pues, sí, y las ventajas económicas que proporcionaba también el sistema económico europeo, porque podían hacer libre acceso con fronteras, tenían mucha más facilidad para viajar, para importación y para exportación. Quiero decir, siempre tuvieron todas las ventajas de la Unión Europea, más o menos, pero conservaron su propia moneda y su propia autonomía, de tal manera que pudiesen jugar con ambos bandos. Es correcto. Y no entrar en el euro para que el euro no se sobrevalorara, porque si no, hubiese desaparecido el dólar por completo. O sea, y al final, mira, se salieron con su Brexit y ahora están tirándose de los pelos. Pero bueno. Sí, les ha ido bien. Vale, lo siento, pero
no soy capaz de meter estos documentos, ¿vale? Tengo aquí los vídeos que ha adjuntado Lorena, pero lo otro no puedo hacerlo. Bueno, deja. Yo te trataré de enseñarte por aquí, a ver si por aquí vemos algo de... joder, es una pena porque ahí quería que vieran la cara de Bush. Es que a mí no me deja juntar los vídeos, pero no me deja, como no soy la gestora del StreamYard, no me deja juntar más, no me deja juntar documentos. Bueno, aquí está a la cabeza los Estados Unidos de América, aquí está con el número 1, 23.250 mil billones de dólares. El 57.300 de dólares por per cápita, o sea, a la cabeza del mundo entero. Entonces, esto había que hacer algo, ¿vale? Y esta es la principal causa para mí, ojo, la principal causa del tema de Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque ellos dicen que lamentablemente habría unos daños colaterales. Esos daños colaterales podían ser 2.000 muertos, ¿me entiendes? Si hay que derribar las Torres Gemelas para salvar el país con esos daños colaterales, pues habrá que hacerlo. Lo que pasa es que se le fue de las manos, ¿ves? Porque ellos hablan de 2.900, o sea, 3.000 muertos, y sin embargo no es cierto. Se calcula que son 5.000 desaparecidos, los que cayeron ahí en Sí, las torres. las cifras que fui cotejando yo estaban en 2.996 muertes exactas, que siempre es muy difícil dar un número exacto de muertes cuando hay una catástrofe de este tipo. Había más de 25.000 heridos y luego consecuencias sustanciales para la salud a largo plazo, además más de 10.000 millones en daños a la infraestructura y a la propiedad. Y incluyendo eso, bomberos y agentes de la ley, hubo 340 víctimas. Y se cuenta, claro, entre los mayores desastres aéreos donde se involucre cualquier aeronave. Lo que pasa que al ser hechos provocados intencionalmente no se consideran accidentes. Creo que ahí no me equivoco, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí eso. Y eso por un lado. Por el otro lado, ahí tenemos aquí la foto del Pentágono, el hueco del Pentágono, que como comprenderán, dicen que por ahí entró el avión. Entró el avión que casualmente no hay ningún rastro, sino algo que ellos sembraron ahí, que te lo enseño ahora. Y qué casualidad. Un avión que tiene 38 metros de ancho, el 757, 47,32 metros de longitud y 38,05 metros de ancho. ¿Cómo es posible que pasa por delante de esa farola aquí, pasa por delante de esta farola, mira, pegado al hueco, y la farola ni la toca? Y no la rompe. No, la farola ni la toca. A mí que me lo expliquen. Para hacer este hueco en el Pentágono, ¿cómo es posible que haciendo este hueco por donde entró el avión, según dicen, vale, con esta farola enfrente, y resulta que la farola sigue alumbrando? A mí que me lo expliquen. Claro, estos pequeños detalles, claro, normalmente tú te quedas con la imagen general de los sucesos y los detalles se te suelen escapar, a no ser que vayas precisamente a ellos porque los conoces o sabes en qué fijarte. Correcto. Aquí tienes la longitud y la envergadura del 757. Sí. Un avión de 47, sí. 47, 32 y 38,05. ¿Ves? Pasa por delante de esa farola y ni la toca. O sea, eso es cosa, desde luego, para locos, porque eso no tiene sentido. La única cosa que hay es esto, que dice que esto es de un vuelo de American Airlines. Este pedazo de pieza que aparece ahí adentro. O sea, entró el avión ahí con no sé cuántos pasajeros y de desastre no hay sino eso, nada más, y otra piecita más que hay por ahí, ¿sabes? Nada más. Eso es todo. Sí. Me recuerda también un poco a lo que habíamos hablado con el vuelo de Malasia 370,
que fueron encontrando piezas repartidas, que fueron, se supone que colocándolas, dejando falsas escenas del accidente, para precisamente que los investigadores los encontrasen y pudiesen componer un relato más o menos plausible de cara a la opinión pública. Correcto, correcto. Sí, 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 sí. Entonces, o sea, ¿cómo es posible? Todo eso es falso. Eso es falso, falso, falso. ¿De acuerdo? Por otro lado, es una pena que no podamos ver y los vídeos no lo puedes poner. Los vídeos los puedes transmitir, ¿no, JD? Sí. Que están aquí abajo. A ver, ponte el vídeo primero. Ponte uno, a ver. Joder, es que si no, no podemos. That a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. We have no idea. It seemed to be like a small plane. I heard like a sort of a crashing sound, but I looked up quick. Fíjate el pedazo de hueco que abre el avión ahí en la torre. Para que me digan que el del Pentágono ni siquiera bota la farola. Sigue resultando sobrecogedor la contemplación de estas imágenes. Claro, claro, por supuesto. Lo peor de todo esto, lamentablemente, de la gente votándose, el que está arriba, estaba arriba. Eso es lo peor de todo, que lo más feo, ¿no? Ahí tienes al presidente Bush en Florida en una escuela que lo más que le importa, ahí cuando le dicen, le soplan a la oreja y le dicen lo que ha pasado, y lo más que le importa es cómo leen los niños, qué bien leen los niños en la escuela. Sí, la cara que se le queda además, su reacción es un cuadro total, o sea, porque se ve que no tiene ninguna capacidad de respuesta. Escucha, el tío le dice, cambia la Torre Gemela, y se queda escuchando a los niños como que bien que leen. Sí, está totalmente superado. Está totalmente superado por la situación y prefiere no reaccionar a reaccionar equivocadamente. Encima, con las cámaras delante, que son las que siempre tiene el presidente de los Estados Unidos, pero se le ve claramente sobrepasado por el momento. Ahí está el del Pentágono. Mira la farola, mira la farola. Esta es la farola. Sí, sí, sí. La primera es la farola. Y eso fue un misil de la base del norte, ¿no? Eso es ya en el avión presidencial. Ahora fíjate cómo cae. La torre cae hacia abajo. O sea, para que lo entiendas luego te voy a poner, vas a ver el otro vídeo de una demolición de torre en Alemania, para que veas, y es exactamente igual. Por eso te digo que estas torres fueron demolidas. Eso no fue de los aviones. That's it. That's it? That is the whole thing. That is the whole home. As you know, the way it looked to me is Mira, mira. La torre cae de abajo para arriba. ¿Vale? O sea, desde luego va bajando así por la gravedad, va bajando así. Pero la torre cae de abajo para arriba. Para que lo vean. Sí, cualquiera que hemos visto una demolición controlada, tanto en directo como en televisión, es lo primero que te remite. Ahora la vemos a ver. Para que veas que es una copia exacta.
3 días antes las acciones de las torres del seguro se desaparecieron. Nadie sabe por qué. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward, and freedom will be defended. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those Según Bush, responsible. este fue el detonante para cowardly iniciar la guerra de De- Irak y Afganistán. No fueron 3.000 como ellos decían, 2.977. O sea, No, resulta estremecedor. Yo recuerdo, estuve documentándome ayer sobre lo que me decías, ahora ya te damos paso otra vez. pon ahora, Comentaban espera, que la... Román, un segundo, perdona. Pon el segundo vídeo sí. ahora, por favor. Espera. Para que Alemania la ha sido testigo de la voladura de la Torre Eiffel, el edificio más alto jamás demolido en Europa. La torre está exactamente igual. 950 kilos de explosivos han borrado del antiguo campus de la Universidad Goethe de Frankfurt una mole de 116 metros de altura. La torre, por la que han pasado varias generaciones de profesores y estudiantes desde su construcción hace 42 años, se desmoronó rápidamente, provocando una gigantesca nube de polvo. Estuve muchos años aquí estudiando ciencias sociales y pasé un tiempo en la torre. Tengo buenos y malos recuerdos de ella ligados a mi época universitaria. Por eso estoy aquí. Cuando se retiren las 50.000 No se hubieran caído. toneladas Como de mucho, escombros había que sobre el haber solar, se construirán tirado dos la nuevos parte rascacielos de más arriba, modernos. como mucho. Pero no era motivo para que se cayera. Sí, eso es lo que decían, ¿no? Que lo que no tenía sentido era que cayeran enteros, o sea, que las torres podían haber permanecido en pie. Eso fue lo que yo años después escuché, que las torres no tenían por qué haber caído. Completamente. Esto fue Por la zona donde impactaron. Esto que no está fue hecho bien. una estructura de acero que aguanta más de 3.000 grados de temperatura, ¿entiendes? Que no hubiera pasado nada en absoluto. No es motivo para que se cayeran las torres por los 3.000 grados de temperatura del combustible de los aviones. O sea, Que fue a lo que achacaron, ¿no? El hecho de que se derrumbaran al calor que se generó. Pero es que yo, Sí. fíjate, yo no entiendo mucho, pero a eso tampoco le vi nunca mucho sentido, ¿no? Nada. Porque... no Correcto. sé. Y hay gente, testigos que hay de la calle, hay gente que dicen que desde luego antes de los aviones se oyeron unas explosiones impresionantes ahí que nadie Sí, sabe de dónde venían, ¿no? Sí, al hilo de esto, como comentaba antes, estuve leyendo todo tipo de, como digo, documentación para poder preparar el programa de la mejor forma posible. Comentaban que a nivel arquitectónico, tampoco he sido capaz de comprobarlo oficialmente porque no creo que conste ahora mismo ningún registro y si constaba alguno, lo más seguro es que lo hayan retirado, tanto para que ninguno de los dos bandos pueda acceder a él, es que la arquitectura de las Torres Gemelas fue excepcionalmente diferente porque se componía de un solo pilar central, que fue el que colapsó, y la fachada era lo que componía como una especie de pilares exteriores, y al fallar, quiero decir, fue ese tipo exclusivo, que además creo que no se volvió a construir, o que, ya te digo, esto lo he leído entre líneas en varios documentos, que fue lo que provocó que ese pilar central falló, precisamente porque con cualquier otro sistema de construcción el edificio tendría que haber aguantado. Aunque, como digo, evidentemente, si has visto cualquier demolición en directo, por televisión, te remite a las Torres Gemelas, porque parece que se derriba demasiado perfecto. Es decir, ni en las películas de Godzilla se hace menos daño que cuando se cae este tipo de edificio, porque lo normal es que incluso la explosión parece pequeña para lo que uno se imagina en su cabeza en comparación con otros sucesos. Y luego tenemos el caso del edificio 7, un rascacielos de 47 pisos que está ubicado también en el World Trade Center, que se derrumbó horas después de la caída de las torres sin que impactase ninguna aeronave sobre él. Por lo que se ve, el edificio se vino abajo de manera natural por los daños colaterales o por los daños sísmicos, por algún tipo de daño, aunque sabemos que el daño real,
el accidente real se produjo a mucha altura y hablaban también de que se habían oído explosiones anteriores y que fue un derrumbe llevado a cabo mediante el uso de explosivos y en una demolición controlada. Explicaban también que la torre norte se derrumbó una gran cantidad de escombros que se estrellaron contra la cara sur del edificio 7, arrasando el 25% de rascacielos desde el suelo hasta el 10º piso. Eso unido a las horas de incendios debilitó la integridad estructural del edificio. Una vez más, la desinformación no ha aportado ninguna prueba en los 20 años, que ya es difícil que en 20 años no hayamos conseguido ninguna prueba más que en la semana posterior al accidente. Porque la investigación ha quedado sumida en el ocultismo, como suele pasar siempre, pero el caso del edificio 7 normalmente es algo a lo que se suelen aferrar para decir, vamos a ver, esto no fue normal y fue orquestado porque si los otros edificios quedan así, el daño estructural no ha sido tal, el daño sísmico no ha sido tampoco tan grande y solo revierte en un edificio, casi parece como una prueba, como si hubiese salido algo malo, como si faltase una pieza en la ecuación. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que cuando se vuela un edificio, los de al lado no sienten nada en absoluto, no sienten lo más mínimo, ¿vale? Y eso está comprobado. En los Estados Unidos, dentro de una misma cuadra o manzana, te tiran un edificio, ¿vale? Para hacer, porque ya es viejo por lo que sea, y hacer uno nuevo. Y los edificios que están adyacentes no pasa nada. No pasa nada. O sea, no tiene por qué caer todos esos edificios alrededor. ¿Entiendes? Para nada. Esto, desde luego, no está nada claro, nada para mí. Bueno, no sé, JD, Lorena, si queréis aportar, es decir, por favor, participar en el debate, darnos vuestra opinión, darnos también vuestras teorías. Yo es que sigo intentando lo de los documentos, así que... No, a ver, yo lo que siempre pensé, a ver, yo para mí fue como una, vamos, lo que pasa es que es muy grande decirlo, ¿no? Pero a mí la idea que se me pasa por la cabeza sí que era una excusa para la invasión que después pasó. Y creo que fue una excusa que se le fue bastante de las manos. Yo creo que fue como una excusa que le salió demasiado bien. Es lo que yo he llegado a pensar años después. Aquí es donde nació Bin Laden. El Osama Bin Laden nace aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo. Dice, repercusiones internacionales, respuesta internacional. Osama Bin Laden, guerra de Afganistán e Irak. O sea, es donde nace aquí el... Sí, a ver, Bin Laden estuvo al servicio de las fuerzas estadounidenses, o sea, trabajó como, no sé si fue como agente doble, la verdad tampoco he investigado mucho, pero sí que es verdad que estuvo bajo el control de la CIA para hacer determinadas misiones o hacer trabajo de campo in situ. Sí, todo es correcto, pero de acuerdo, pero cuando él empieza a hacerse famoso es a partir de aquí. Sí, sí, evidentemente también un mito. Vemos ahí, parece que toda esta secuencia de la caza que se produjo su asesinato, su ejecución muchísimos años después, también tenía como objetivo casi mantener viva la amenaza para Estados Unidos, que justificase también gasto en defensa, gasto armamentístico, privacidad de las fronteras propias, seguir teniendo excusas para en cualquier localización donde se pudiese sospechar que Al-Qaeda o algún comando terrorista estuviese, acceder a él con tropas militares. Bueno, la verdad es que resulta una excusa relativamente sencilla para darles pie a mucho de lo que, bueno, ellos hicieron y el resto del mundo copió. Exactamente. Claro, claro. Ese es el tema. ¿Hay alguna ¿hay alguna posibilidad, como se estaba diciendo, Juan, que lo que impactó en los edificios hubiese sido un misil y no aviones? No, no, es avión correctamente, no, es avión. Si tú cuando antes del impacto paralizas la foto y la agrandas,
lo puedes ver, es un avión correcto, es un avión, ¿de acuerdo? Pero te puedo asegurar que no está volado por pilotos privados, como decían. Pilotos privados árabes que estaban haciendo el curso en Palm Beach. Claro, es que esa es la cosa. Bueno, no sé si había hablado, como he estado fuera con lo de los criterios, no sé si había hablado, pero un piloto puede pilotar con, no lo sé, ese tipo de aviones, cuántas horas de vuelo requieren, qué experiencia requiere, Tiene no que sé. quemarse las pestañas en un simulador, ¿vale? Para volar el avión sobre el suelo a 800 kilómetros por hora, ¿vale? Porque no todo el mundo lo puede volar manual, ¿vale? Y para volarlo manual a 800 kilómetros por hora, para ir a por la ventana 175, eso no es fácil. Y no, un piloto privado no lo hace, ¿de acuerdo? Aunque le des todos los manuales del avión y todo lo que tú quieras. Si no lo ha practicado en el simulador y no ha volado el avión, no lo vuela. Está claro que menos lo del Pentágono, si lo del Pentágono te puedo decir que eso no es un avión. Ese hueco tan perfecto, tan redondo, no es de un avión. ¿Vale? La farola que está al frente sigue alumbrando o seguía alumbrando después del impacto del avión. Es que todo fue una mentira, porque después viendo el reportaje en televisión, el avión que fue un 757, el del Pentágono, en la fotografía sacan un 747 y decían que este era el avión, se vio primero un 747, que yo lo vi y decía, coño, pero tenemos un 757, que además yo volé 757 y sé lo que es un 757. Y aquel era un 747, ¿no? Y decían, este es el avión del Pentágono cuando iba hacia allá momentos antes del impacto y no sé qué, no sé cuánto. O sea, no. Bueno, pero ese podría ser un Yo me error imagino. de documentación de los periodistas, ¿no? Quiero decir, esa imagen a lo mejor es aportada por un periodista que no entiende mucho de aviación y ha buscado allí A lo Boeing. mejor, Podría y ser. le ponen una Cessna adelante y dice que es un 757, ¿no? No lo sé. Bueno, pudiera ser, pero este es el avión del impacto del Pentágono momentos antes del impacto. No, para nada, no, tío, era un 747. No tiene nada que ver. La verdad, yo quiero imaginar que supongo que se podrán hacer montajes informáticos sobre lo que produciría el choque de un avión contra el Pentágono y me imagino que los daños serían muchísimo mayores. Y es verdad que ese hueco y las evidencias a la vista parecen dejar claro que se trata de algún tipo de proyectil. Y luego quería yo preguntarte también que ya no es que sean necesarias muchísimas horas de vuelo y de experiencia y de trabajo y de simulador. ¿No sería necesario para algo tan fino y tan específico que el simulador, repetir muchas veces en el simulador ese rumbo, ese vuelo y ese impacto? No te entiendo, o sea, no te entiendo. ¿Cómo dices tú? Sí, hablamos siempre, hay muchas veces en el vuelo de Malasia también tenían la teoría que durante el simulador ellos habían trazado una especie de rumbo. Es posible, a lo mejor incluso necesario, que en el simulador se hubiesen metido esos datos concretos, se hayan trabajado una y otra vez para practicar dentro del propio simulador cómo estrellarse contra las torres, de manera que pudiesen hacerlo con tal precisión. Si es un piloto profesional, no. Un piloto profesional no te dice si te tiene que ir por la ventana 175, va por la ventana 175. No tiene que practicarlo en nada. Simplemente lo lleva en automático y hasta 30 segundos antes lo desconecta y continúa, ¿no? Pero te digo que no. No hace falta practicarlo para hacerlo. ¿Y esa sería una preparación propia de un piloto profesional civil o sería más propia de un piloto militar? Un piloto profesional, da igual, militar o civil, que vuele el avión, lo puede volar exactamente sin ningún problema. Sí, profesional. Pero un piloto privado no. Sí. No, es evidente. Quiero decir, no manejas el mismo tipo de aviación y no es lo mismo
Igual que no es lo mismo jugar a un videojuego de coches que conducir un coche, no es lo mismo pilotar un avión de toneladas que simular que pilotas un avión. Me No, imagino pero en la fisicidad propia. sí, pero no, pero el avión realmente, el avión cuando vuelas el avión, de hecho tú cambias del avión al propio simulador y como la cabina es exactamente igual y cuando tú te sientas en el simulador, tú estás en el avión. O sea, yo no pienso que si me he equivocado en el rumbo y me he estrellado contra la montaña, yo no pienso que, bueno, que como el simulador no importa, ¿no? No, o sea, para ti ese es el avión. Te das cuenta que después no es el avión cuando te bajas, ¿no? Que no ves toda la parte trasera. Y realmente tú estás metido en el avión, ¿no? Da igual. Sí, sí. Me quería comentar también, ya os digo que os quiero dar pie también, JD y Lorena, a que participéis activamente y no pasivamente de esta discusión. Hubo un par de hechos, como el vuelo 93, que parece ser el cuarto que iba a estrellarse contra la Casa Blanca, que en un primer momento, y hay pruebas de que fue abatido por cazas americanos, pero luego derivó en la revuelta de pasajeros para que se estrellase, pese a que, como digo, había testigos de que fue perseguido y abatido por cazas. Y luego hay un tema que a mí, como apasionado de los misterios y de toda esta bruma indiferente, el tema de las llamadas de los aviones. Hubo varias llamadas realizadas desde los... Esto nos lo podrá aclarar Juan, que entiende mucho más también. Desde los teléfonos de los aviones, tanto los instalados dentro del avión que están preparados para la comunicación a la altura de crucero sin problemas, como los móviles que no lo están. No se especificaba cuántas, 34. Luego ponían que desde el móvil se habían podido hacer hasta 88 llamadas cuestionadas porque era prácticamente imposible realizarlas con éxito volando a la altura y velocidad a la que vuela un avión comercial. Ha habido experimentos matemáticos y proyectos sobre eso, el proyecto Aquiles, calculando las posibilidades, y era de un 0,6% de que pudiesen hacerse ese tipo de llamadas. Y luego ya está el mismo carácter de las propias llamadas, que eran muy frías, crípticas, casi con desapego. Un hombre que llamó a su madre para despedirse y alertar del secuestro, que se presentó ante ella dando su nombre completo como si no le fuese a reconocer, en una conversación muy, muy corta. Una azafata que dio detalles sobre los secuestradores y la posición que luego no se corresponden con los datos oficiales de ese avión, de los terroristas que estuvieron en ese avión. Y la peculiaridad en general de las conversaciones que han sido rastreadas, junto con la imposibilidad de que se realizaran desde el avión, da pie, yo creo que todos escuchamos alguna de las grabaciones, a pensar que las conversaciones pudieron ser falsificadas. Y esto sí que no sé con qué fin, porque a mí me consta que en un vuelo comercial no puedes usar el móvil. No es que no puedas usar el móvil porque te lo piden en el modo avión, es que no tienes señal. No, ojo, es que las señales de los móviles, salvo que sea satelital, ¿vale? Que eso lo tienen pocas personas, más que nada de las empresas, y no muchas. Entonces, realmente las antenas están dirigidas a lo que es la cobertura en tierra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tú hasta 10.000 pies tienes cobertura en la ciudad de teléfonos móviles. ¿Vale? Tú puedes encender el teléfono y tienes cobertura de teléfono móvil. Hasta 10.000 pies, ya más no. Pero a baja altura sí tienes cobertura de todos los móviles. Más los teléfonos del avión que sí, como dicen, pues que hicieron muchas llamadas de ahí, ¿no? Pero para eso necesitas primero tarjeta de crédito para asegurar la llamada. O sea, no es tan inmediato, ¿no? Claro, se lleva un proceso que eso, tienes que validar esa tarjeta de crédito, que se establezca la comunicación. O sea, no es descolgar Es correcto. Pero a baja altura, sobre Nueva York a baja altura, a la altura de la torre, ahí a esa altura sí tienes cobertura de teléfono. Que lo que pasaba muchas veces en Madrid, en la aproximación de Madrid, el Airbus, por ejemplo, el 330, que es un avión muy moderno y el que yo volaba,
y normalmente cuando baja a 5.000 pies por ahí en la aproximación ya empiezan todo el mundo a encender los teléfonos. A pesar de que se les dice, señores, por favor no encender el teléfono porque ocasiona. Bueno, dependiendo algunas marcas de teléfono, unas son más susceptibles que otras. Se han hecho pruebas en los aviones que un teléfono determinado a lo mejor en la fila 35 no hace tanto daño como en la fila 5. ¿Entiendes? Ese mismo teléfono llevado a la fila 5 hace un daño del carajo. Y yo recuerdo en aproximación a Madrid, en más de una ocasión, tener que coger el micro y decirle a los pasajeros, señores, por favor, apaguen los pasajeros porque tenemos que así no hacer una emergencia, porque el avión se pone a pitar de cosas, de problemas que le están surgiendo. Es un avión, todos estos aviones modernos trabajan con corrientes muy bajas y le afectan los teléfonos, ¿se entiende? O sea, le afectan muchísimo, muchísimo. Entonces, porque se ponen las alarmas a sonar y son falsas alarmas, ¿de acuerdo? Es como el Windows, ¿no? Lo reinicia y se le quita, ¿no? Así es el Sí, ya te digo que este tema de las llamadas, igual que decías tú de la farola, a mí me gusta fijarme en estos detalles tan insignificantes. Ya te digo porque el desapego de la gente que llamó, algunos de los tonos de las voces, luego sí que es verdad que se mostraron otras llamadas curiosas, pero también me pregunto qué tipo de terrorista te permite que hagas una llamada en un avión mientras estás secuestrando el avión. Lo primero Es bastante que te hace ridículo. quitarte los teléfonos, eso es lo primero, ¿no? Eso es lo Claro. Y desde luego no darte acceso a los teléfonos propios del avión que saben que son los que pueden comunicar. O para quitarte cualquier viso. Yo, claro, cuando ves estas cosas, la gente estuvo llamando desde el avión, o sea, tienen pilotos tan profesionales como para estrellarse contra una torre, pero no tienen terroristas tan profesionales como para evitar que los pasajeros se comuniquen. Me parece muy contradictorio el tema. La escena es extraña, ¿no? Imaginar a todos los pasajeros en fila accediendo al teléfono del avión mientras son secuestrados. Pues... Yo siempre he tenido una teoría de ese avión y es que realmente cada tragedia necesita un héroe. Y en este caso ese avión fue el emblema del heroicismo americano por excelencia, que fuera derribado, que no fuera, que de verdad fuera secuestrado o no fuera, pero toda la parafernalia de llamadas, de mensajes y de tal fue porque realmente América, y eso va en el carácter americano, necesitaba crear de eso su tragedia personal para, cuanta más tragedia, cuanto más drama y cuanto más héroe, más desviar la atención también de otras cosas. Y es que ese avión era muy propicio, de hecho se han hecho películas después, se han convertido en héroes porque América es así y desvían la atención de realmente porque si yo tengo un familiar en ese avión, coño, ¿qué ha pasado? O sea, quiero saberlo, pero me queda, la conciencia quizás me queda más tranquila si me dicen, lo derribaron con tal de que no se estrellara, qué bueno, qué héroes, qué tal, pues te quedas con esa versión porque te aplaca la pena y ya no preguntan más cosas. Yo creo que ese avión es que claro, pero tú date cuenta que es verdad que las llamadas desde ese vuelo concreto sí fueron más dramáticas, probablemente pues estaban viendo que les iban a derribar, porque ya os digo que hay constancia de que se derribó el avión, aunque luego se cambiase, incluso hubo una primera versión oficial donde dijeron que tuvieron que derribar el avión por pura prevención. Pero es que las llamadas venían también de los aviones que sí se estrellaron. Es decir, no nos centramos solo en este vuelo 93. De todos hay llamadas, de todos, ¿eh? Sí, hay registros de llamadas de todos los vuelos, incluso los que estuvieron bajo control de terroristas hasta el momento del impacto, lo cual es chocante, como poco. Quiero decir, es como si están atracando un banco y a ti te permiten que salgas a por una cerveza y que vuelvas. Pero vamos, yo ya os digo que yo creo que forma parte de ese toque de tragedia americano que tanto les gusta y sobre todo eso, que cuanto tú más pienses que las personas que estaban ahí, pues quizá menos preguntas te haces o menos, tú imagínate cuántos miles de familiares haciéndose preguntas del cómo, del dónde y por qué, pero ya si tu familia es un héroe, ya parece que te preguntan menos. Y es que Estados Unidos para eso, los americanos... Yo creo que se les fue de las manos. Esta operación se les fue de las manos. Pensaban que era más fácil de lo que era y se les fue de las manos. Date cuenta que la famosa armamento que nunca apareció,
de Bush, ¿no? En Irak. Nunca apareció la famosa armas nucleares y etcétera, etcétera, etcétera. Las de destrucción masiva, sí. La destrucción masiva, ¿no? O sea, y date cuenta que el padre había iniciado la primera guerra del Golfo en el año 81. Sí, el padre. Justo. Y ya, date cuenta que los Estados Unidos, su principal potencial son los armamentos. Llámese armamento, aviación, lo que es todo ese tema. Si no hacemos una guerra, ¿qué hacemos? ¿Lo comemos con tomate? Todo este armamento. Date cuenta que yo tenía por ahí la cifra de las casas de aviones militares. Iban a echar a la calle a no sé cuántos millones de gente. O sea, el 80% del país trabaja en la industria armamentística, ¿no? Entonces, o sea, si no se venden esos aviones y no se ponen a producir, o sea, a ver de qué vivimos, ¿no? Y eso había que darle uso, ¿no? Y estaba la Douglas estaba quebrada, macho. La Douglas militar, McDonnell Douglas militar estaba quebrada totalmente porque no hay como sacar todo ese armamento, ¿no? Hay que gastarlo. Ahí tienes ahora... América vive de la guerra. Es que realmente su propia... casi su propia forma de ser, su propia columna vertebral es la guerra, pura y dura. La arma es la guerra, que es su razón de ser casi. Claro. Sí, ahí tienes ahora a los rusos y Ucrania. ¿Tú qué te crees? ¿Que Ucrania le importa un pito a los rusos? ¿Para qué quiere Ucrania, los rusos Ucrania? ¿Para qué? Eso es absurdo, ¿entiendes? O sea, esa guerra había que hacerla sí o sí, había que hacerla. Da igual. ¿Qué pasa? ¿Cuántos han muerto? No importa, o sea, eso se llaman daños colaterales. Daños colaterales. O sea que eso, olvídate. Y hasta que ellos no cojan, dice, bueno, pues aquí tenían que morir tanta gente para que toda esta industria salga. Entonces, esto equivale a 100.000 personas o las que sean, ¿no? Y bueno, así es, estamos en este mundo que no sabemos nada, ¿no? Claro, puestos en una balanza, no me imagino los miles de millones que son necesarios para justificar la muerte de 2.000, de 5.000, de 10.000 personas. Con lo cual, claro, se te queda un pozo de tristeza y sobre todo de ser tan usado como insignificante. De todas maneras, JD, creo que ibas a intervenir antes, que te hemos cortado. No, por favor. Estaba pensando en lo que hablabais de lo que decía Lorena, de la imagen de los héroes. Y no sé, me imagino quién estaría guionizando todo esto. Lo que habláis de cómo hay que vender armas matándonos gente y no sé, me imagino ese trabajo, ese personaje oscuro guionizando todo esto. Y supongo que estaba dándole vueltas a esa ecuación de cuánto vale un millón de dólares en venta de armas, cuánta gente puedo matar y sobre todo cómo monto todo esto, qué equipo está ahí trabajando para decir, pues vamos a derribar este avión. Y convertirme en la víctima perfecta. O sea, es que al final todo lo que pasó después y todo lo que consiguió Estados Unidos, realmente para ellos, o sea, parece muy frío decirlo, pero realmente para ellos que supone 4.000 muertos a cambio de todo lo que consiguieron después. Si estamos hablando de teoría, por Dios, o sea, de teoría que se aleja de los atentados puros y duros, que supone 4.000 muertos a cambio de toda la libertad absoluta y el control mundial absoluto que consiguieron después. Y hay otra parte que hay más de un testimonio que habla de gente a la que se avisó para que no estuviera a las torres aquel día, ¿no? Sí. Íbamos a ir por ese camino ahora. Pero bueno, continúa, JD. Es la voz del programa, por favor, y no te hemos escuchado. No, hoy tengo la voz un poco. Es la reflexión sobre eso. Que vamos a matar a todo el mundo, pero a estas personas que necesitamos por algún motivo que queremos salvar, las avisamos. Hay que salvar el país, macho. Hay que salvar el país. A una costa de sus habitantes. Hay que salvar el país. O quizá tampoco pensaron que fuera a salirles tan bien, que es lo que yo he dicho antes. Es que realmente a lo mejor para ellos también fue sorpresivo lo bien. Ya te digo, hablando siempre de conspiraciones, por Dios.
pero a lo mejor para ellos también fue sorpresivo que realmente les saliera también. A lo mejor ellos ni siquiera esperaban que se derrumbaran las torres y contaban con 1.500 muertos. Pero es que la guerra es la guerra y realmente eso es una guerra. Y hay otra forma de hacer la guerra por parte de Estados Unidos, porque a partir de ese momento todo el mundo se supeditó. Y lo que Estados Unidos pidiera se lo iba a conceder porque tenían 5.000 muertos en el peor atentado de la historia. Entonces daba igual porque ya se convirtió una vez más en el líder del mundo y todo el mundo estaba a sus pies y ¿quién iba a justificarlo? Si aparte se hicieron películas, todo el mundo se convirtió en un héroe, homenajes, tal. Es que si te paras a pensarlo fríamente, es un plan magistral. O sea, si yo me he chupado 4.000 vidas, vale, las he convertido en héroes, en mártires, y tú mira todo lo que consiguió Estados Unidos después. O sea, la libertad individual de cada uno de nosotros. El control absoluto. La salvación del dólar. Consiguió al día siguiente la salvación del dólar, porque el dólar estaba muerto. O sea, el dólar estaba muerto, ¿vale? Y venían amenazando el mundo entero con todas las operaciones de petróleo, etcétera, etcétera. Las macro negociaciones se iban a hacer todas en euros, ¿sabes? Entonces eso no lo iban ellos a permitir, porque si no el dólar desaparece, ¿sabes? Estamos hablando del primer país del mundo, ¿sabes? Es que, y aparte, daros cuenta que Al Qaeda, vamos a ver, ni desapareció. Al Qaeda estaba antes, estuvo y estará. Hombre, porque era interesante. Quiero decir, tiene que haber buenos y malos. Si exterminas al malo, se acaban las justificaciones para seguir haciendo pero guerra. quiero decir, Al Qaeda solo ha sido capaz de eso y ya no ha podido volver a hacer un atentado de esa magnitud, no ha podido volver a hacer. Solo ha sido capaz de eso y después, bueno, pues lo que ha ido haciendo. A ver, Al Qaeda tiene un recorrido también bastante dramático, para ser amable. Sí. Pero, bueno, pues puedes aplicar a los talibanes, a ciertos grupos radicales talibanes, actos como los de Al Qaeda, si exceptúas el tema del 11S. Yo quería comentar también, a raíz de lo que decía JD, sí me gusta imaginarme, y los americanos son muy dados a esto, a que sí que haya una mente maestra, a que sí se haya contratado gente para escribir ese guión, incluso por partes. Recuerdo que creo que se decía que Kubrick era el que había escrito El aterrizaje en la luna, si no me equivoco. Sí. Lo había guionizado personalmente, incluso que había dirigido la escena del aterrizaje en la luna, y que hubiese alguien también con una capacidad. Evidentemente sabes que si luego cuentas algo, aunque sea en petit comité, te van a violar. Y aportar un poco también para debatir y luego ya para sacar las conclusiones, que yo creo que más o menos estamos de acuerdo y es bastante claras. Otros 3 puntos, uno de los que decía JD, los voy a dejar sobre la mesa de manera muy, muy crítica, terminando por el que ha aportado la voz del programa. Hubo un experto ufólogo, Vicente Fuentes, que ha investigado todas las imágenes durante años, un ingeniero, recorriendo minuto a minuto, a segundo, los frames, y él descubrió objetos no identificados, esféricos y luminosos, que están grabados y fotografiados desde 35 perspectivas distintas y parecen sobrevolar el complejo del World Trade Center con dominio de la situación en sentido militar. Esto es un testimonio y esto es una prueba que él ha presentado. También luego han salido a la luz de esto si han aparecido este mismo tipo de objetos en otros momentos claves de la historia contemporánea, o si incluso los mismos, estas mismas presencias pueden aprovechar estos momentos infaustos de la humanidad, también, claro, para bajar e investigar sobre el tema. Pongo otras 2 cosas más sobre la mesa, ya digo, de manera muy corta y atacamos a las 3. Supuestamente Nostradamus habló de 5 y 40 grados el cielo quemará, fuego se acerca a la gran ciudad nueva. En un instante una gran llama dispersa saltará, cuando se querrá hacer la prueba de los normandos. La gente que descifra las profecías de Nostradamus, que siempre han estado muy cogidas con pinzas, habla que la referencia a los 45 grados y a la ciudad nueva se tratan de Nueva York, y que el escritor se pudo haber equivocado en la latitud por unos pocos grados porque la ciudad se ubica a 41 grados de latitud. Y luego, por poner un dato concreto y un nombre concreto, porque los otros están también un poco tras el telón,
Michael Jackson estaba en Nueva York para un show. Michael Jackson, que siempre concilia la atención del mundo entero, ya fuese antes o después de que le pillasen. Hablan de fabulaciones, pero por lo que sé, Michael Jackson recibió la llamada de un amigo de Arabia Saudí para pedirle que no fuese al vuelo. De hecho, recogió a sus amigos Liz Taylor y Marlon Brando y se marchó de Nueva York en coche hasta Ohio, en un coche barato para no llamar la atención, parando a comer en el McDonald's y en el Kentucky Fried Chicken. La escena, la verdad es que gráficamente da para echarse unas risas. Sí, No me imagino que... Yo quiero pensar que era Marlon Brando el que conducía, por supuesto. yo No me cabe supongo otra que posibilidad. Marlon Brando se comería el McDonald's entero y los demás pararían para comer algo de fried chicken. Sí, cuando ya no queda nada. No sé qué pensáis, quiero decir, ya entramos un poco más en el tema de teorías un poco más periféricas, pero no sé qué pensáis sobre este tipo de cosas que se van construyendo siempre alrededor de los grandes sucesos, y me gustaría ya que tomaseis la palabra cada uno para luego, como tenemos de fecha tope hoy las 9, porque si no a JD le van a despedir del trabajo, Sí, es no, algo no que no mola. queremos, básicamente porque él es el que lleva mis nóminas, el que lleva las de Lorena. Yo soy el que No tiene puede dinero ser. aquí. Bueno, estas teorías Pues, periféricas son... Sí, perdón. como siempre, empezando por orden, por Juan, después JD y después Lorena, y luego ya pasaremos a dar una conclusión, si os parece bien. ¿Qué opináis sobre este tipo de cosas o qué no se nos ha podido quedar en el tintero? Bueno, Román, siempre todo este tipo de cosas pasan como cuando siempre yo te dije que no fueras a volar, porque, ¿entiendes? Porque cada vez que, o sea, oye, tío, ¿qué quieres que te diga? Probablemente sí, probablemente no, pero yo creo que ese tipo de cosas da lugar, producida por comentarios ajenos a que después, pues, si ocurre algo, después dice, ve, yo te lo dije, ¿no? O sea, no lo sé, me parece que no tiene eso fondo para decir una cosa o la otra, no lo sé. Sí, no tiene mucho peso de prueba, no tiene mucho argumento. Pero lo de Michael Jackson es maravilloso, por favor, no me Es digáis que maravilloso no. como historia, es hasta divertido. Lo que sí está claro de ese caso concreto es que, por ejemplo, 3 días antes, las acciones de compañías de seguros de ahí se fueron todas al carajo, ¿eh? Las vendieron, no, las regalaron, y 3 días antes, ¿no? Eso sí es cierto, eso es un hecho probado que está, ¿sabes? Y eso sí es grave, eso no es porque yo te dije que no viajaras ese día y te vas en coche y tal, no sé. Sí, ahí se entiende una premeditación. Eso no lo sabía yo, ese dato Sí. no lo sabía yo. Sí. 3 días antes las acciones se fueron al carajo y las regalaron. No se sabe por qué, cuál es la razón. ¿Vale? Y también se cuenta que uno de los grandes beneficiados económicos era el dueño el que llevaba los alquileres de las oficinas de todo el complejo del World Trade Center, que no había obtenido beneficios en su vida, porque imaginaos el gasto en mantenimiento que tiene esto. No recuerdo el nombre del personaje, pero vamos, supuestamente también tenía una reunión con sus asesores ese día y la suspendió y no acudió al edificio. Y otra historia paralela es la del jefe de seguridad del World Trade Center, el agente O'Neill, que era ex agente del FBI y había participado en la lucha contra Al-Qaeda y contra el terrorismo islámico en general, y que casualmente es el jefe de seguridad del lugar atacado. Bueno, si queremos meterlo como algo personal contra él, pues, también hay una historia. Sí, yo estoy convencido de que hay muchas pequeñas historias que se han dado más en Estados Unidos que aquí, porque al final, quiero decir, la información pasa a determinados fechos y es mucho más fácil acceder al boca a boca en la propia ciudad de Nueva York o en el contexto de Estados Unidos de lo que nos llega a nosotros, y sería bonito pues poder indagar en esas pequeñas historias, porque a lo mejor podrías hacerte una imagen de lo que es el cuadro general. No sé lo que, aparte del maravilloso road trip de Michael Jackson, de Brando y de Liz Taylor, no sé, Lorena, si quieres comentar algo más. No, yo simplemente pensé que
cuando pasa algo así es que es lo que ha comentado Juan, ¿no? Quiero decir, es como el tema de las premoniciones. O sea, yo tengo una premonición, si se cumple, ves cómo era real, no cuántas premoniciones tenemos que no se cumplen algo de... A raíz de ahí van a salir teorías conspiratorias, es que es lo que os comentaba algo, pero es que el hecho que cambió el mundo. Si pocas teorías hay para lo que fue. O sea, y datos relacionados y casualidades, que las casualidades las buscamos nosotros. No, la casualidad es lo que tú hilas de un hecho con lo que ha sucedido. Ya está. El hombre que no acudió, lo que ha comentado JD, el hombre que no acudió a la reunión. Sí, que a lo mejor estaba en casa con diarrea algún hombre. De 100 posibilidades, 99 no hubiera ido. Pero claro, pues, le pilló esa, dentro de esas 99 posibilidades, pues pasó ese día. Y hasta que de la casualidad se une al hecho y de ahí surge la teoría y la conspiración. Pero que vamos, pocas me parecen para el hecho que fue. Si es que tiene que haber millones y millones más, ¿cómo no va a haber? Si además somos conspiranoicos. Sí, lo que pasa que es verdad que en los grandes eventos de la humanidad pasó en el asesinato de Kennedy, al final lo que son las masas y la gente pública, optas porque entre una caterva grande de opciones o de teorías o de conspiraciones, eliges 3 o 4 de verdad por pura plausibilidad, por pura verosimilitud, porque al final, quiero decir, esto es un túnel que se va cerrando y no te deja opción a contar cualquier cosa. Que no es lo mismo que si tú hablas bajo cuerda sobre algo que te ha pasado a ti, que te puedes inventar lo que sea. Al final, tantas cámaras, tantos testigos acotan mucho la cantidad de teorías que luego tú puedas exponer a la luz siendo mínimamente creíble. Claro, y además cuando es un hecho como este, tan inmenso, que nos supera con todos los cambios que significó, necesitamos esas pequeñas historias para asumir poco a poco la globalidad. Y claro, héroes. Son muchos héroes también. Todos son héroes, si os dais cuenta. Yo me gustaría, como ya digo, hacer una pequeña conclusión sobre la impresión que os da a vosotros, lo que realmente el pensamiento que os despierta, que os genera, aunque ha quedado ya bastante claro el papel que le damos cada uno. Pero de nuevo empezando ahora desde Lorena hasta JD, luego a Juan, para cerrar ya después el programa y clavarlo en la hora. Así de buenos somos, los 4, junto con el jefe que nos está vigilando. ¿Cuál sería tu conclusión, Lorena? ¿Quién fue? ¿Por qué? A ver, yo creo que fue un atentado, que realmente fue un atentado. Pero lo que falla, lo que ocultan todas las fallas absolutas y tremendas de seguridad como en Estados Unidos. Para mí sí fue un atentado. Son muchos fallos de seguridad. Yo lo de los rumbos que comentaba antes Juan, claro, es que aquello es milimétrico y lo de que te puedan enviar al ejército no es que te regañen desde la torre de control, es que te envían a 2 cazas y te derriban. Para mí fue un atentado que le salió muy bien a uno y que dejó absolutamente en pañales a otro. A Estados Unidos. Para mí. Y así la CIA no me pincha el teléfono. sabía yo que esto tenía un plan. Yo me voy a quedar en la ambigüedad y en la duda porque es creíble que sea un atentado, pero también hay muchísimos datos que nos dicen que fueron los propios Estados Unidos los que lo hicieron. Entonces, me voy a quedar en la ambigüedad y voy a creer un poco en ese gobierno en la sombra tan literario que monta estas cosas. Y voy a aprovechar mi intervención para pedir perdón a la gente que está con el chat y demás por los problemas de realización. Procuraremos hacerlo mejor para la próxima. ¿Pero qué dices? Pero si hay todo bien, si lo único ha sido el tema de no poder poner lo de eso, pero porque tampoco lo hemos visto con antelación. Pero está sale fenomenal. Sí. Juan. Yo no, yo lo resumo en un título, salvar al dólar. Fríamente calculado, salvar al dólar. A mí, como realmente me gustan las teorías más locas y más absurdas, imagino y visualizaré esta noche en mis sueños un compendio de todas. Quiero decir que realmente los alienígenas fueron los que le dieron el guión a Kubrick, que Kubrick habló con los ingleses, que Aznar estuvo implicado en el proyecto desde el principio y que iba a ser uno de los pilotos de los vuelos. A mí, en mi imaginación, lo sobreestimulado que está en mi imaginación, le gusta visualizarlo así. Pues como creo que quedan 7 minutos y seguro que JD agradece no tener que saltar por la ventana hasta el coche, sí, quería agradecer por supuesto a Lorena su presencia, su participación, a JD todo el trabajo técnico y también
todo su verbo y su voz, porque ha hecho una labor para ser el primer día, no lo olvidemos. A Juan, desde luego, la preparación que tiene sobre el tema y sobre todos los programas. Y Juan, a mí sí me gustaría, yo creo que a título colectivo, nos quedan un par de cosas en el tintero que además yo sé que a ti te apetecía hablar, como es el misterio de los Alpes, del vuelo, lo hemos hablado antes, de Germanwings. De los Y Andes, quizás... de los Andes, no me les cambies de cordillera que me despistas. De los Andes. Alpes, no, es que me equivoqué yo en la documentación, es de los Alpes. Y creo que podríamos aprovechar para hacer una trilogía de programas, si a ti te pareciese bien, para invitarte con tiempo para preparar, hablando de este misterio de los Alpes y quizá también un poco del Triángulo de las Bermudas, que siempre es un tema muy, muy sugerente, tanto para nosotros mismos como aprendizaje personal, como para nuestra inusitada y millonaria audiencia. Ya. No sé si tendrías la paciencia de soportar otra tarde con nosotros en un futuro próximo. Ya. Bueno, el problema, vamos a ver, no, ningún problema, tú sabes que no. A ver si tienes el segundo correo que te envié, a ver qué vídeos tienes ahí, que pone Germanwings. Sí, ese lo tengo. Ese lo que podemos hacer es, lo emplazamos para otro programa y ya preparamos con tiempo los vídeos y La tal. documentación, Porque sí. nos ha faltado el tenerlo antes para poder subirlo y tal. Es Entonces, como si ya no, claro, Claro, los documentos gráficos son... Nos pasó en el primer programa que fueron imprescindibles. En el Malaysian, claro, que yo todo totalmente detallado, registrado y la gente tuvo las pruebas a la vista. Claro. Entonces, sí. Sí, fue claro, porque si no, el tema está... Pero si pones ahí, puedes poner el vídeo 1 para ponerlo en... Vamos a ver. Lo que pasa es que no nos va a dar tiempo ya. No nos va a dar tiempo. Bueno, mira, va. Pero sí. Este es el señor Andreas Lubitsch, ¿vale? Un resumen, vamos entonces a hacer un pequeño resumen y si quieres ya después otro día lo ampliamos, perfecto. Lo ampliamos, lo terminamos. El señor Andreas Lubitsch, fue una víctima lamentablemente de un accidente que desde luego nunca tenía que haber pasado, ¿vale? A este señor se le está se le ha condenado porque estrelló el avión en los Alpes con no sé cuántos niños y no sé qué. Todo esto es falso. Este señor, él era auxiliar de vuelo, cuando empezó a trabajar de auxiliar de vuelo, empezó a ganar dinero, se hizo piloto privado. En la selección de piloto privado fue el number one, el número 1. Después ya de piloto privado hace el comercial, sigue siendo el número 1. Era un lumbreras el tío, ¿de acuerdo? Hay una selección para pilotos en Lufthansa, que en Lufthansa no entra un Juan Reyes cualquiera, entra un number one. Bueno, pues este señor fue el número 1 de la promoción, fíjate tú que lo mandaron directamente al Airbus, a Germanwings, que era una sucursal de Lufthansa, y lo mandaron al Airbus, al 320. El Airbus tiene un boletín, y te lo digo porque además yo volé el 330 por 14, 15 años, y te lo puedo asegurar. Un boletín que se llamaba el 49 Alfa, que fue descubierto el 8 de diciembre del 2014, donde decía Airbus que estaba bajo investigación. Este avión ha tenido un problema de software que, sin saber por qué ni por qué no, tanto en ascenso, en crucero o en descenso, el tío, si estando en automático, se ponía a bajar al máximo del altímetro, que son 8.900 pies por minuto, o sea que baja como botellazo de furcia, como dicen aquí en Andalucía, ¿sabes? Y entonces te puedes imaginar, ¿no? Bueno, y este pobre resulta que se murió, se mató ahí luchando con el avión, alegremente, así como te lo digo,
se murió luchando con el avión, porque este hombre no es lo que cuentan de la puerta cerrada, y la puerta efectivamente, la puerta estaba cerrada, pero ese avión tenía un problema con la puerta. Yo recuerdo en Madrid estar cargando la máquina y la puerta se cerraba a veces y tenías que darlo un par de veces para que abriera porque no abría. Vale, cuando el famoso boletín que lo descubre un alemán saliendo de Bilbao, una noche saliendo de Bilbao que estaba en ascenso, tenía un fallo de software, que el avión tiene una cantidad de sistemas automatismos de protecciones. Para poderlo sacar, si estás volando con automático y él empieza con este problema, no, después del accidente al día siguiente de Andreas Lubitsch, tuvimos que ir todos al simulador a practicar porque cómo se hacía en el simulador, que fue cuando se descubrió. Este muchacho no tenía el entrenamiento y no sabía cómo resolverlo. Claro. Me vas a permitir, Juan, y siento muchísimo cortarte, pero tengo que irme a trabajar y cerrar el estudio, así que consideramos Pues esto una introducción y... Lo hacemos como introducción y desarrollamos... Te emplazamos para el próximo Si programa. a Juan le apetece repetir con nosotros otra clase. Pero me tiene que prometer que puedo compartir. Porque vamos a hablarlo previamente y prepararlo mejor. Hacemos un hover de prueba y lo dejamos todo cerradísimo. Sí, perfecto. Ningún problema. Un placer, entonces ya tú lo programas. De acuerdo. Gracias a Lorena, gracias a JD, gracias a JL. Muchísimas gracias, Juan, siempre por tu presencia. Gracias a nuestras espectadoras, a nuestros espectadores. Y hasta aquí esperamos haber hecho pasar un rato entretenido y quizá hasta hollado en algunas respuestas. Perfecto. Gracias. Hasta otro día.